Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de dónde nos estén viendo. Tardes en México, un poquito más tardecito en Bolivia. Pues bienvenidos a un programa de Hackeando Ancestros. Fíjense que el tema de hoy se me hace muy interesante porque vamos a hablar de una mujer que vivió en un lugar como esclava y dadas las características que ella tenía, su personalidad, su inteligencia y su manera de proceder, pues logró adquirir su libertad y no solo eso, sino que tener pues una serie de comportamientos y una serie de intervenciones relevantes en la historia. Pero para eso, pues bueno, obviamente, recuerden que lo que nosotros vamos a analizar es que, quién fue esta persona, cómo a pesar de las circunstancias en las que ella vivía logró salir adelante, cuáles eran esos hábitos y esos valores e implementarlos, ¿no? Obviamente, que es la idea de Hackeando Ancestros, implementarlos a nuestra vida. Por lo que, como siempre, mi queridísima amiga y hermana Solia, te tengo que dar la bienvenida. Buenas tardes, porque tú aquí, la experta y los reflectores son completa y totalmente para ti. Bienvenida. Querida amiga, bueno, mi socia, mi colega, mi coordinadora, productora y mentora en Hackeando Ancestros, Maggie Cabezas, para mí siempre es un gustazo saludarte y muy contenta porque este proyecto que comenzó con una pasión de aprender de la historia de la humanidad, pues está comenzando ya a compartirse en diferentes plataformas y eso quiere decir que estamos por el buen camino. Estamos haciendo un aporte a una nueva manera de utilizar la historia para aprender y pues ver qué podemos mejorar como humanidad en la actual, qué podemos traer del pasado. Así que vamos a seguir hackeando más ancestros. Ay, sí, yo feliz cuando me dijiste que ya nos andan pues compartiendo esos programas, que al fin y al cabo es lo que nosotros les estamos pidiendo a las personas, porque de verdad es información muy valiosa. Entonces, en la medida en la que ustedes nos van compartiendo, qué bonito, porque esta información le llega a más personas. Así que, pues bueno, no me queda más que dar ya inicio, porque recuerda que siempre tenemos el desafío de todo hacerlo en 45 minutos o menos, porque pues obviamente, ¿no? Pues vamos a comenzar. Solia Lubna de Córdoba. Lubna, así está, porque yo al principio pensé que era Luna y no, resulta que es el Lubna de Córdoba. ¿Por qué elegiste hablar de ella? Platícanos desde dónde surge esta, wow, ella es la indicada para esta ocasión. Bueno, cuando buscaba un personaje ancestral de España, primero me fui como siempre a la antigüedad porque digo, las raíces están por allá, pero en lo que navegaba, pues me topo con la historia española y veo la etapa de la invasión musulmana. Y me vino un espejo, una inspiración. Causalmente hace poco hemos tenido un país, Afganistán y otros países del Medio Oriente donde las mujeres están con un drama muy fuerte por tema de creencia, donde tienen que estar cubiertas, no pueden leer, no pueden escribir, no pueden trabajar absolutamente nada. Y hay un paradigma actual donde pensamos que en el lado musulmán siempre fue así. Pues hackeando, investigando, navegando, descubro que esta mujer floreció en una invasión musulmana y me llevo la gran sorpresa que durante los primeros gobernantes del Califato de Córdoba era muy diferente el trato a la mujer, nada que ver con el actual trato que se está dando en esta cultura musulmana. En esa época la mujer tenía una libertad y respeto, obviamente dentro de un entorno patriarcal, si bien el hombre era el que tenía la última palabra, pero era increíble cómo le daban la total apertura a la mujer y es en esas circunstancias que florece esta heroína, más que heroína, esta sabia, y investigarla a ella me llevó a descubrir cómo era la vida de las mujeres musulmanas en la época de los inicios de los califatos árabes, musulmanes. Así que, bueno, dije, esto lo tenemos que compartir para ir rompiendo paradigmas y para mostrar que siempre en los ancestros hay mucha más sabiduría
y muchas más verdades que si comenzamos a leer la historia nos damos cuenta cuán errados estamos en la actualidad y cómo se ha ido tergiversando en el tiempo. Así que tenemos una gran sorpresa en el programa de hoy para no desprenderse. Me encanta. Y es que fíjate, realmente hablar de la vida y obra de Lubna de Córdoba, pues mira, habitualmente sucede, ¿no? En lo que llevamos elaborando este programa, tú en tus investigaciones, en lo que me vas compartiendo, es algo habitual que sucede con grandes mujeres de la historia. Todo lo que es su vida y su obra es casi desterrada de la memoria de la historia, ¿no? Y ella pues realmente tenía, como tú mencionas, ¿no? Ahorita tú nos vas a dar todo un gran detalle, pero no me quiero ver así como que no sé mucho, yo también hice un poco de tarea, ¿no? Entonces ella era experta en muchas áreas, en gramática, en caligrafía, en cálculo, en geometría, en métrica, y eso hizo que logre trabajar en el Palacio del Califano, y esto escribió poesías, ¿no? Que realizaban su vida en el palacio. Entonces, fíjate qué interesante, porque tal cual como dices, ¿no? Ella, a pesar de que, no recuerdo, ahorita tú nos vas a dar más detalles, ella era cristiana, me parece, y estaba como esclava, y sin embargo esta manera sobresaliente que tenía, su inteligencia o las razones que tú nos indicas, hacen que ella llame la atención, se destaque y tenga una participación importante, ¿no? Pero tú ya nos irás deshilachando, ¿no? Nada más quería yo, pues bueno, que nos platiques así ya como de manera oficial la pregunta: ¿quién fue Lubna de Córdoba? Muy bien, vamos a trasladarnos al siglo X de la Era Común. Vamos a comenzar con las láminas, vamos a compartirlas. Pues aquí Maggie es la experta que me ayuda en todo lo que es la coordinación de la imagen. Pues aquí vamos a viajar en el tiempo, vamos a ir a la siguiente lámina, nos trasladamos a la segunda mitad del siglo X, estamos hablando entre 900 y 1000 de la Era Común, donde se ubica en el espacio, ya sabemos en el tiempo, ahora en el espacio, ahí se ubica el personaje de hoy en España, y podemos ver España es una península que comparte con Portugal, está en el continente de Europa, frente al continente africano, entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, y específicamente la región de Córdoba pues está ahí al sur, cerca al estrecho de Gibraltar. Vamos a la siguiente lámina. Ahora en la siguiente lámina, pues ahí estamos viendo un poquito para ubicarnos en el contexto del tiempo y el espacio, aclarar que estas imágenes son obtenidas de Wikipedia y páginas que son abiertas, que son públicas. Siempre es bueno aclarar, no son de autoría personal, lo que hacemos es promover lo que ya está creado. Y pues ahí está cuando comienza al lado derecho mirando la pantalla, pues ahí podemos ver, antes España tenía... era el reino de los visigodos, que eran los autóctonos del lugar, y los visigodos pues comenzaron a fragmentarse, comenzaron a pelearse entre ellos, y es ahí cuando los musulmanes aprovechan esa distracción de los visigodos y comienzan a hacer las primeras incursiones por el estrecho de Gibraltar, se expanden, y ahí en el otro mapa verde, pues llega a ser el califato omeya en su mejor momento, llega a tener toda la península, pero obviamente como la historia es cíclica, un día están arriba, otro día están abajo, pues aparecen héroes en el norte de España y comienzan a aparecer los reinos de los habitantes del lugar, que comienzan a buscar la independencia de los musulmanes, que obviamente eran los grupos cristianos y los grupos que no compartían la filosofía y la religión musulmana. Pues así nace los reinos de León, de Castilla, de Navarra, que ahí están en el cuadrito más abajo. Y en la época en que nace nuestro personaje, pues ya estaban en convivencia los reinos libres del norte de España con la porción que estaba todavía bajo el dominio musulmán, que se llega a llamar el andaluz, que es una palabra que viene derivado de una palabra germánica que quiere decir los sin tierra. Entonces ellos le llamaban el andaluz a los hispanos que estaban en la península ibérica. Entonces, eso para ubicarnos qué está pasando en ese momento en la historia. Vamos a la siguiente lámina.
paralelo está el reino de los francos también. Ahí está el famoso califato de Córdoba, uno de los califatos más ricos, no solamente en posesiones, sino también en cultura, contra toda crítica y cuestionamiento que pueda haber a la cultura musulmana, pues ellos más bien valoraron mucho la sabiduría, el conocimiento, el autoconocimiento, y comenzaron a destacarse por ser grandes protectores de filósofos, poetas. En este califato desfilaban los mayores sabios de todas las regiones en ese momento. Y este califato pues comienza aproximadamente en el año 929. Cuando muere Mahoma, pues hubo un pleito entre quién iba a tener la herencia, y entre lo que se peleaban se crean 4 califatos. Los omeyas era una familia que venía de un marido que estaba casado con las hijas de Mahoma. Pues sí, y ellos estaban en un conflicto con los otros descendientes de Mahoma. Todos querían gobernar absolutamente todo, pues, y uno de ellos, que estaba en el califato de Damasco, escapa y llega al estrecho de Gibraltar, pues, y ahí es el que desarrolla el primer califato independiente de los demás, pues, y comienza a ser inicia una descendencia de este linaje para poder tener el poder separado del resto de los otros gobernantes musulmanes. Vamos a la siguiente lámina. Ya en la siguiente lámina, ahí está el famoso califa que le dio la oportunidad a nuestro personaje. Estamos hablando de Al-Hakam II. Él era hijo del califa él fue el segundo califa de los Omeya en Córdoba, hijo de Al-Abdrahman III. Van a disculpar que no puedo pronunciar muy bien el árabe, pero en español, Abderramán III. Y su padre, pues, fue el primer califa de Córdoba que unificó esas regiones, y pues ya el hijo llega a ser el empoderado bajo estos 2 gobernantes, estos 2 califas. Es cuando el califato de Córdoba se expande en su mayor momento, y es cuando comienzan a brillar lo que va a ser una de las bibliotecas más grandes en la humanidad conocida en esa época. Pues este califa era conocido por tener un poco de conflicto en tener descendencia. Todos los califas tenían que tener descendencia. Él llegó al poder como a los 50 años, gobernó como 30 años, y era una persona, pues, según los documentos de esa época, que amaba a los hombres, ¿no? Era muy normal en una época de guerras que la homosexualidad masculina, pues, era algo normal. Y la sexualidad en esta época del califato era vista también de una manera natural. O sea, nadie ni se criticaba ni se metía con nadie, porque era otra la mentalidad. Ojo, ubiquémonos en el contexto y en el espacio de esa época, ¿no? Hay que leer bien lo que eran los hábitos, tradiciones, culturas, pues, y la formación muchas veces que tenían. Era muy conocido en esa época que grandes de los mecenas, maestros, que se encargaban de la educación de los líderes, pues muchas eran mujeres. Inclusive muchos califas no tenían contacto con hombres hasta que eran adultos, porque estaban a veces encerrados en palacio con sus entrenadores. En el caso de nuestro sultán, pues él tuvo los mejores filósofos y los mejores lectores y escritores como maestros. De esta formación es que él llega a ser hay una palabra, amante de los libros, un bibliófilo, creo que se llama, un amante de los libros. Y qué causalidad, cuando el líder es amante de los libros, pues obviamente se toman decisiones diferentes en el gobierno y se comienza a promover la lectura. Vamos a la siguiente lámina. Ya en la siguiente lámina, ahí está lo que era, cómo se vería en esa época el califato de Córdoba, para que tengan una idea.
muchas veces conociendo la arquitectura y conociendo cómo ellos visualizaban su hábitat, uno tiene idea del grado de conocimiento que manejaban. Ellos eran amantes de las matemáticas, por eso todas sus construcciones, geométricamente hablando, son muy precisas. Cualquiera que entre, que googlee lo que eran las mezquitas, lo que eran los califatos, los palacios, las alhambras en esa época, pues es increíble, una exquisitez de arte y de cultura y una precisión tan exacta que solamente eso es un conocimiento matemático al momento de construir. Córdoba era una de las ciudades más importantes de Europa, fue una de las primeras en tener pavimentación, alumbrado nocturno, alcantarillado, tenía escuelas, baños públicos, inclusive tenía escuelas para niños pobres, donde se les enseñaba de manera gratuita. La educación era para todos, inclusive para la gente pobre. A las mujeres mínimo se les enseñaba el arte, la danza, aparte de lo que era bordar y temas manuales, se les enseñaba, inclusive había una materia que se llamaba el arte del amor, saber amar a un hombre, y las preparaban para ser las mejores esposas y las mejores madres. O sea, también tenían conocimientos básicos de medicina, eran parteras, atendían también los partos, manejo de hierbas para temas de infecciones, para temas de salud. Entonces, es increíble cómo la sabiduría realmente brilló en este califato. Y un detalle muy importante, que este ha sido uno de los pocos califas que le dio su espacio a la mujer, siendo que era un hombre que no le gustaba mucho las mujeres, le gustaban más los hombres. Aún así tuvo una pareja que, según la historia, según los historiadores, al final voy a poner los libros donde están estos comentarios para aquellos que quieran investigar, pues él se enamoró de una mujer que tenía su estilo era muy masculino. Y cuentan en un libro que se llama La corte del califa, donde comentaban los rumores y chismes de esa época, que ella a propósito se vestía inclusive como hombre en la corte para que él se imagine que estaba con un hombre. Una cosa muy curiosa. Y esto se los comento abiertamente porque es parte de la historia, no hay nada aquí que hacerse los delicados ni avergonzarnos de nada, porque recuerden que cada época tiene una vivencia, tiene una herencia, tiene una cultura de hábitat, y hay que meternos en la psiquis, en la mente y en el corazón del personaje para entender por qué hubo ese resultado. Toda manera de ser de todo ser humano es resultado de una suma de experiencias. Vamos a la siguiente lámina. Seguimos en Córdoba. Ahí está nuestro califa. Ahí pueden imaginarse cómo eran las cortes, unas cortes extravagantes, completamente extravagantes. Ahí abajo es un poquito de las ruinas que quedan del palacio del sultán. Y ahí al lado izquierdo pues están algunos palacios que todavía subsisten, muchos se han rescatado, algunos quedan solamente como museos, otros han quedado como todavía se pueden visitar, ¿no? Pero en esta época es donde la arquitectura y la magia de la sabiduría, las matemáticas y el saber fue socializado. Eso es lo más importante, porque en todas las culturas siempre hay sabiduría, pero específicamente en esta se socializó, se extendió a toda la población. Vamos a la siguiente lámina. Ahora vamos a entrar ya en materia. Este es un poquito en esta época algo que resaltamos del sultán, del califato de Córdoba, del segundo califa, pues es la creación de la biblioteca más grande de esa época. Cuentan los historiadores, algunos dicen que llegó a tener hasta 500,000 volúmenes, o sea, 500,000, otros 400,000, otros dicen 70,000. Independientemente del valor, sí era una de las más grandes. Y como era un bibliófilo, o sea, amante, enamorado de los libros, él comisionaba un montón de personas a cargo de la biblioteca para que recorran todo el reino y vayan por Damasco, por Medio Oriente,
por Egipto detrás de todos los escritores y pagaba cuantiosas sumas de dinero para poder recolectar originales y copias y traerlos a su biblioteca. O sea, él quería tener toda la sabiduría en esa época. Y algo que se comenta es que en esa época el centro de la sabiduría humana estaba en Bagdad y estaba en Damasco. Habían muchos copiadores que habían traducido al árabe libros egipcios, sirios, hebreos, en idioma arameo, en idioma griego, los tradujeron absolutamente todo al árabe. Y como había conflicto en esa época, pues él manda a sus emisarios y manda a traer toda esa información a la biblioteca que estaba en el Alcázar de Córdoba. Pues y esa biblioteca, pues imagínense, prácticamente estaba toda la sabiduría de la humanidad. Lastimosamente fue quemada por su sucesor, muchos libros fueron quemados, vamos a hablar de eso al final, pero hasta este momento estaba en ese lugar, pues la riqueza de la sabiduría humana. Y cabalmente, quien fue comisionada para crear esta biblioteca y hacer toda esa recolección, pues aquí entra nuestro personaje del día de hoy. Aquí entra esta biblioteca palaciega, ¿verdad? Sí. ¿Cómo? Sí. Era una biblioteca palaciega y estaba dentro del mismo, del hogar del sultán, del califa, estaba dentro del mismo palacio. Entonces, imagínate que desde el harén, las mujeres, hasta los niños esclavos, en esos pasillos había mucho comentario de conocimiento, ¿no? Y las mismas bibliotecas tenían ellos acceso y muchos maestros, muchos de los que trabajaban en la biblioteca hacían voluntariado, como era el caso de nuestro personaje, Lubna, que ella cuando salía a hacer los viajes para recolectar los libros, en el camino ella recitaba la tabla de multiplicar a propósito para que lo escuchen los niños y para llamar la atención. Entonces los niños se le acercaban y ella disfrutaba enseñarles las matemáticas. Todos sabemos que los árabes siempre han brillado por ser grandes comerciantes, pues si no es causalidad que uno de los temas callejeros que tenían era la tabla de multiplicar y hablar de matemáticas, enseñarles a los niños las operaciones básicas. Entonces, por ahí ya vamos entendiendo por qué este imperio se ha expandido y obviamente ha logrado rodearse de sabios y multiplicar esa sabiduría. Vamos a la siguiente lámina. Ya estamos, ahí hay un poquito más de imágenes de los restos del palacio, una imagen de cómo se veía, cómo estaban los escribas, habían copiadores, habían los que dibujaban y habían los que encuadernaban, habían 3 especialidades, ¿no? Y esas 3 especialidades pues se encargaban de recopilar escritos. Cuentan la historia que habían escritos originales, copiados de los originales de Aristóteles, Galeno, Ptolomeo, comentarios de sabios árabes que habían traducido estos libros, pues y los habían traído no solamente de Bagdad, de Damasco, sino también del Cairo y de Alejandría, la famosa biblioteca de Alejandría que ya había sido quemada antes de la era común y que habían rescatado algunos libros y algunos en mal estado, pues lograron copiarlo y lograron traerlo a esta biblioteca. Vamos a la siguiente lámina. En la siguiente lámina vamos a ver cómo era una vida en el palacio lleno de eruditos, lleno de escribas, correctores, encuadernadores, pues y todos ellos estaban siempre, el califa le gustaba rodearse de todas estas personas, le gustaba hacer los paseos por las bibliotecas. Y obviamente, pues en esa vida de palacio, muchas veces los nobles se enamoraban de algunas doncellas que estaban al servicio, como fue el caso de la mamá de Lubna, cuenta un historiador, que su mamá era una bordadora, que bordaba, hacía atuendos en el palacio, pues, y había un noble que se enamora de esta mujer y producto de este amor nace Lubna y ella crece en los recintos del palacio, pero obviamente, como todas las mujeres, pues tuvo su tiempo que pasa por el harén. No todas las mujeres que estaban en el harén
necesariamente tenían convivencia sexual con el califa. Muchas eran esclavas, muchas eran mujeres de servidumbre, muchas eran mujeres que atendían a las mismas mujeres del harén, las peinaban, las bañaban, les acomodaban los vestidos. Ahí estaba la bordadora que le hacía los vestidos. Y Lumna, como era mezcla entre noble y mezcla entre y una doncella de servicio, pues tuvo la suerte, la bendición de poder tener acceso a los diferentes ambientes del palacio. Pues ella comienza a enamorarse de los libros, ¿no? Ella comienza a enamorarse de los libros, comienza a escuchar que hablaban en diferentes idiomas, comienza a escuchar la historia, y ella se convierte en una niña autodidacta, que le gustaba acomodar los libros, que le gustaba estar cerca de los sabios. Ella crece y había el sultán, el califa, cuando veía mujeres muy inteligentes y mujeres que brillaban por su sabiduría y habilidad, él les brindaba la oportunidad de manera directa que puedan desarrollar otros oficios en el palacio donde puedan ejercer esos dones. Y como ella llega a ser experta, todos los historiadores coinciden en que su caligrafía era envidiable. Esa es la palabra. Tenía una caligrafía envidiable, unos poemas sublimes y una inteligencia en las matemáticas y en lo que era la manera de expresar, una manera simple, algo tan complicado para una mujer en esa época. Las matemáticas las explicaba de una manera simple y sencilla, tan simple y sencilla que se hizo famosa por educar a muchos niños en las calles. Ella no lo tomaba ella como un voluntariado, para ella era una manera de compartir lo que amaba hacer, y ella era algo le salía tan natural y tan simple que era rodeada siempre de niños. Cuando acordó, tenía pequeñas escuelitas que ella de manera gratuita enseñaba, como te digo, en el transcurso de esos viajes. Vamos a la siguiente lámina. Ya vamos a ver, esto es, bueno, seguimos un poquito en cómo eran los ambientes en palaciegos, en el palacio. La multitud de personas que ingresaban en el palacio eran personas que siempre tenían que estar al servicio, tenían que tener una habilidad, un don. Pues si nuestro califa, el segundo califa de Córdoba, pues era específicamente interesado en atraer gente que tenga sabiduría que le pueda aportar y que tenga libros y documentos escritos que puedan dejar en su biblioteca. Él estaba decidido a ser el centro de sabiduría y que su reinado y su palacio y su biblioteca atraiga a todos esos sabios de esta época. Pues, y obviamente se llevó a cabo así, porque no solamente hubo un tránsito de grandes sabios, sino también muchas sabias mujeres. Cuenta la historia que en los barrios, los arrabales que le llaman, los barrios económicos bajos, habían como 170 mujeres que eran copistas, o sea, que copiaban manuscritos, es decir, sabían leer y escribir. Y habían más de 1000 poetisas en algún momento que estaban compartiendo, incluso habían concursos de poesías. En en la corte del califa, en cada evento, siempre había una poeta, músico, declamador, había danza, había debates de sabios, habían informes de descubrimientos, epopeyas. Era un desfile de expresión de sabiduría. Obviamente, como todo reinado, siempre hay el lado oscuro, siempre había un sector, pese a que su religión no les permitía, sí había una prostitución legal, pese a que estaban obligados a tener valores. Siempre la historia, obviamente, tiene el lado humano de oscuridad y el lado humano de sabiduría, pero en este gobierno en especial,
independientemente de la oscuridad que haya habido, que hay en toda época, lo que más brilló tanto, el compartir la sabiduría y la cantidad de mujeres letradas y sabias que encandiló la oscuridad, y obviamente es como que cuando brilla bastante las cosas buenas, pues no hay tiempo de hablar de las cosas negativas y oscuras. Las mujeres en esta época, muy contrario a lo que se ve en la época de hoy, no sé, ¿se nos cumplió el tiempo? Vamos a la siguiente lámina. La mujer no usaba, no estaba obligada a usar velos, podía salir públicamente en compañía de sus esclavas, no es como hoy que les prohíben salir, podía conversar, podía desarrollar actividades, podía trabajar, y si era esclava y tenía esas habilidades, pues podía liberarse, ¿no? Vamos a la siguiente lámina, vamos a ir avanzando. Ahí están las mujeres que se desarrollaban en los harem y en los palacios, que con diferentes habilidades llegaban a conseguir su libertad. No todas eran con danza, también lo hacían con estudio, lo hacían también con sus conocimientos. En la siguiente lámina, ahí tenemos más ideas de cómo se desarrolló, cómo era el ambiente femenino. Vamos a la siguiente lámina. Ahí está nuestra querida intelectual y matemática andaluza, pues Lubna, esta es una de esa lámina que ven al lado derecho, es un cuadrito de la Edad Media, que es cómo la visualizaron y cómo pudo, por la manera en que se la describe, cómo pudo haber sido, ¿no? O sea, pese a que nació en un seno de familia de mamá cristiana, pues obviamente los que estaban en el palacio tenían que aprender también árabe, y si bien no se obligaba a que te sigan la religión musulmana, pero tenían que conocerla. Algo para destacar en esta época, que el califa respetaba a cristianos y respetaba a los judíos, y no los obligaba a convertirse solo mientras estén pagando sus impuestos, ¿no? Una decisión muy acertada que permitió, pues, que los musulmanes puedan prevalecer por mucho tiempo en España por esas alianzas estratégicas que hicieron con las comunidades. Vamos a la siguiente lámina, ya vamos terminando. Esta otra representación de Lubna, como ella, como escritora, brilló, destacó entre todas las mujeres y llegó a ser secretaria privada del califa, ¿no? Llegó a ser su redactora. No solamente impulsó la biblioteca, tenía credenciales para viajar, tenía credenciales para administrar, para traducir, para dirigir, y pues esta gran mujer dirigió esa biblioteca de Medina Zahara, que llegó a tener miles y miles de ejemplares de libros. Vamos a la siguiente lámina. Aquí es más imágenes de los libros que se realizaron en la época de Lubna, pese a que se quemó la gran mayoría, pero sí se han rescatado muchos ejemplares que hoy en día, digamos, muchas copias que se han hecho de ejemplares originales, y la labor que ella ha hecho para la historia de la humanidad, porque pese a que los originales se perdieron, se quemaron, pero se alcanzaron a sacar muchas copias gracias a los copistas que ella contrató, que ahora seguramente están en colecciones privadas y en algunos museos. Y vamos a la siguiente lámina. Ya en lo último hay un poquito más de lo que era los escritos y la corte del califa. Se hablaba, todos los documentos que ellos copiaban y los traducían al árabe, pues venían del conocimiento griego, latín, hebreo, ¿no? Y como comentamos en un inicio, Lubna en su tiempo libre amaba enseñar a los niños y a las niñas de la ciudad. Los niños la perseguían precisamente por su sabiduría. Vamos a la siguiente lámina. Ahí está Al-Mansur ya terminando. Toda luz, siempre a mucha luz se trae mucha oscuridad, pues ahí muere el califa que protegía a Lubna, asciende uno nuevo que viene a ser Al-Mansur, que hace una guerra civil, pues él se encarga ese era un
ortodoxo musulmán que no quería aperturar la sabiduría. Lubna sale escapando de la biblioteca y fallece en otra ciudad, ¿no? Tuvo que escapar, tuvo que abandonar, pues si ya no tenía la protección del califa. Vamos a la siguiente lámina. Al-Mansur se llamaba este califa, y ahí está un poquito una idea de cómo fue la destrucción de esos libros. Hizo un edicto y se hizo una persecución de sabios. Todos los sabios que no se juramentaban al Islam y que promovían otro tipo de culturas, los mataron, los tomaron presos. Solamente si se convertían los dejaban vivos. Pues Lubna, como no estaba dispuesta a abandonar la sabiduría, sale escapando y muere en otra ciudad. Terminando, vamos a mostrar un poquito de los escritos cómo eran, de las recopilaciones que se hizo en la época de Lubna. Ahí están las ruinas del templo del palacio donde ella se crió. Hoy en día es un museo. Por 21 euros se puede hacer una visita a todo este lugar en Córdoba. Ahí está, creo que este es uno de los pocos, ahí se ve hasta un poquito quemado, una de las pocas páginas que se rescataron de las quemazones, que están en exhibición en museos. Vamos a la siguiente lámina. Ahí están más de las ruinas, de lo que queda de ese hermoso palacio donde se desarrolló esta sabia mujer. Siguiente lámina. Y para terminar, pues ahí están los manuscritos. Vamos avanzando. Ahí les dejo un poco de imágenes de libros que les pueden servir a los maestros, historiadores, estudiantes e investigadores que quieran saber un poquito más en detalle de dónde se sacan estas historias. Ahí están los diferentes libros, los puedes encontrar. Algunos están liberados, que se pueden descargar, otros hay que pagar un costo, pues tú ya verás en qué plataforma educativa, digital, y la puedes descargar. Incluso hay libros que son recopilaciones del año 1000 y del año 900 y de la Alta Edad Media, que todavía podemos leer en esa descripción original. Bueno, pues esto es el tema de hoy, querida Maggie. No sé si alcanzamos al tiempo. Estamos en súper buen tiempo. De hecho, pues me gustaría, ¿no? Ya al final, esta parte en donde decimos, bueno, ¿cómo hackeo todo esto a mi vida? Me viene mucho esta reflexión de que cuando hay esta apertura a compartir información, de que cuando hay esta apertura a que crezca, no solamente yo, porque hablabas de este amor que tenía por los libros, por la sabiduría, por decirlo de alguna manera, este califa, y este mismo amor hacía como compartirlo con todas las personas. Y tal cual como mencionas, ¿no? Toda cultura tiene su etapa de brillo, tiene su parte de brillo y tiene su parte de sombra hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, pero como esta parte de brillo, esta luz que tenía de compartir, de la igualdad, de la equidad, de que se permita compartir la información, no solamente para el noble, sino también para el que no lo es. ¿Cómo tomar en cuenta esto? ¿No? Me pongo a pensar, ¿no? Como el hecho de que sean ellos muy buenos a la hora de hacer negocios, a la hora de las matemáticas, tiene tanto que ver en cómo se relacionan, en cómo comparten, y cómo cuando dices muere pues el califa y llega, ¿no? El nuevo, cómo hay un cambio, ¿no? Y cómo, digo, yo creo que la historia, pues al fin y al cabo es así, ¿no? Es de altibajos, no hay ni buenos ni malos, ¿no? Pero se puede distinguir la gran diferencia, ¿no? Y ahí es en donde podemos hackear, ¿no? Si yo y tú ya me dirás, ¿no? Porque este tener a la mano, a disposición la información, pues despierta la curiosidad en los niños, ¿no? Hablando ya en nuestros días, ¿no? El sistema educativo, pues bueno, es uno y ha funcionado como ha funcionado. Pero si nosotros queremos un poco más para nuestros hijos, para nuestra vida, pues ponerles, ¿no? Ponerles
una amplia variedad de información para despertar su curiosidad y no limitarnos nada más a lo poco o mucho que nos pueda dar un sistema en particular, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte que yo hackearía, ¿no? Que es la parte que me gusta, porque yo voy escuchando y la historia se me hace impresionante, pero luego digo, ¿esto cómo lo tomo para mí? ¿Cómo lo tomo para sacar lo bueno y presentarlo y compartirlo y ponerlo, ¿por qué no?, como propuesta, ¿no? Entonces aquí la propuesta sería esa, ¿no? Solia, ¿cómo ves, no? El buscar maneras, ¿no?, de despertar no solamente la curiosidad de nuestros niños, ¿por qué pensar solamente en los niños? También en la nuestra, ¿no? Hacer esta labor que tú haces de investigar, porque aprendes, ¿no? Y hay una frase por ahí que dice, ¿no? Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, qué mejor que tener herramientas, ¿no? Y me gusta muchísimo porque creo que de eso viene, ¿no? Este amor por los conocimientos, por compartirlos, también te da esa sensibilidad de entender que esto no es solamente para una persona, ¿no? Que es para todos. Y un poco, pues por eso también se hacen este tipo de programas, ¿no? Porque a mí me gusta cómo tú deshilachas una historia que pudiera ser intrincada, oculta, ¿no? Y la pones tan a la mano para que cualquier persona pueda entenderla, para que cualquier persona pueda inspirarse y decir, bueno, esto está muy interesante, yo también podría tomar lo bueno y hacer algo con ello, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo ves todas mis dilucidaciones, así se dice, mis reflexiones? No, lo has dicho todo de una manera muy acertada, querida Maya, has hackeado excelentemente. Y sí, cuando uno cuenta la historia, cuando la observa, cuando la lee, se nota cómo influye el líder, cómo la cultura, el pueblo crece hasta donde el líder crece. No es suficiente, él tenía riqueza, tenía poder, tenía derecho de vida o muerte sobre sus súbditos. Sin embargo, él no se quedó ahí, él se dedicó a ir más allá y entró en la parte educativa, entró en la parte de la sabiduría, del conocimiento. Él era consciente que él no podía absorber todo el conocimiento y no podía leer todos los libros. Entonces, ¿qué hacía? Reclutó un montón de personas y sabios, y en las reuniones de palacio, pues él hacía que le cuenten las historias. Él le encantaba reunirse con esos sabios y le gustaba que entre sabios se junten para que se sigan creando más mentes maestras. Y bueno, pues no en vano, el resultado es que se prolongó por mucho tiempo el dominio musulmán en España, precisamente porque ellos eran sabios estrategas y supieron negociar, por lo menos estos primeros califas, en este caso. Obviamente hubieron califas que ya vinieron con la Guerra Santa, los ortodoxos, siempre los dogmáticos y ortodoxos van a salir, pero aquellos que deciden abrir la mente y respetar, aprender a convivir con las diferencias, son los que llegan a perpetuar los imperios y los gobiernos. Pues así pasó con estos califatos, más de 300 años estuvieron en el califato de Córdoba, porque supieron respetar en su gran mayoría las otras creencias y las otras religiones y hicieron público el conocimiento. ¿No? Pues y el tema de la mujer en una alta edad media donde supuestamente la mujer estaba limitada, muchos países europeos las mujeres ni siquiera sabían leer ni escribir. Sin embargo, aquí en el Califato de Córdoba había hasta una competencia de liderazgo en sabiduría, porque en el libro de la corte del califa y otros libros que hablan de los chismes de pasillo, se hablaba cómo a las mujeres hasta conspiraban para brillar, porque querían que su poesía sea la mejor, querían estar en la noche de la cena, del banquete, declamando, danzando, hablando, pues y ahí venía la pugna y hasta venían hasta las rencillas, que inclusive iban a extremos, a veces hasta de matarse por querer lograr un espacio y brillar en una habilidad. O sea, cosas muy curiosas, pueden ser dramáticas, pero no era la motivación el poder, no era la motivación el dinero, ni tampoco era la motivación ser la concubina del califa. La motivación era darse a conocer por una sabiduría. Eso es algo muy interesante. Y algo que me gusta que mencionas, que precisamente caracterizó a Lubna, era precisamente que a lo mejor no tenía ella tanto este tema de competencia, sino más bien de compartir.
porque comentabas que ella le gustaba, iba por las calles recitando las tablas, recitando sus poesías, compartiéndose. Entonces, qué manera tan bonita, porque ahí ni siquiera tiene que tener que pensar en competir, ¿no? Porque pues ella se da. Y creo que cuando uno hace este tipo de acciones con esta intención desinteresada, sino por el simple hecho de compartir, pues es que se llegan a estas situaciones, ¿no? En que la ponen en la posición en donde estuvo, ¿no? Ella tuvo cargos sumamente, pues ahora sí que destacados, ¿no? Entonces, qué mejor manera, ¿no? Y qué bonito tomar este ejemplo de ella, de decir, bueno, me doy, me comparto todo lo que soy, todo lo que sé, y obviamente las demás cosas pues se van dando por añadidura. Creo que eso es algo que también yo hackearía de ella, ¿no? Porque es algo muy positivo. Dejamos de pensar en tanta como competencia, sino en pensar, bueno, pues yo soy una persona única y con mis características pues te voy a compartir lo que tengo y si te sirve, maravilloso. Entonces, eso me gustó mucho, eso me gustó mucho. Y bueno, quiero ya, porque sí, ya se nos acabó el tiempo, Solia, yo no sé cómo le haces para que se vaya tan rico y tan, o sea, no lo sé. ¿Qué Netflix ni qué Netflix? O sea, yo me siento a verte y me entero de todo y me sirve muchísimo más. Quiero mandar saludos pues a todas las personas que nos vieron, que nos dieron like o que están compartiendo, a todas las personas de Bolivia que nos están viendo, a todas las personas de México, de Mérida, especialmente pues obviamente a los que de repente nos mandaron algún comentario o algún saludito, Enrique Hernández, Gabriela Oliveira, Huache Ortiz, Lolis González, René Pereira, Aide Escobar, Luceli Martín. Digo, son personas que de repente le ven el valor a esto, lo van compartiendo y es maravilloso porque pasa lo que comentabas tú al principio, ¿no? Entonces esto lo empiezan a compartir y qué bonito y qué rico ver la historia, no solamente como esta parte que como yo te decía, ¿no? Que inicialmente surgió el programa, ¿no? Así de que, ay, no sé, no era mi momento. Ahorita la manera en la que lo cuentas, la manera en la que lo compartes es tan rica, tan deliciosa, tan nutrida, le pones color, le pones textura a todo lo que platicas y bueno, pues obviamente se hace así como que se nos va la hora en 2 minutos. Entonces, pues sí. Bueno, yo la verdad no queda más que agradecerte, como siempre, esta exhaustiva labor que tú haces. Tú vas mucho más allá de lo que pudiera ser una labor de investigación desde mi punto de vista, ¿no? Gracias. Porque pues te metes a investigar hasta el pensamiento, los sentimientos, qué habrán vivido y bueno, esto yo se los platico a ustedes que nos están viendo. Cuando Sonia me platica, me dice, es que cuando yo estaba leyendo esto y cuando estaba investigando, yo sentí lo que sentía. Entonces, qué bonita manera de transmitir que es la que tienes, porque no solamente nos transmites los eventos que sucedieron, sino esta peculiaridad que tienes de transmitirlo con esta emoción tan rica que, bueno, insisto, hace que sea delicioso. Y pues por eso yo quiero seguir invitándoles a las personas a que nos sigan viendo, que lo sigan compartiendo. Es muy gratificante cuando nos enteramos que el programa ha sido compartido en otros espacios, en otros lugares, en otros países. Es muy gratificante porque, bueno, yo me cuelgo de tu talento, ¿no? Yo nada más comunico, pero el hecho de saber que, bueno, la información es tan valiosa, la que nos estás compartiendo, que se está tomando en cuenta en otros espacios, en otros lugares, para educación inclusive de los niños, eso a mí me parece maravilloso. Así que, pues muchas felicidades por eso, Solia, y pues no me queda más que despedirnos antes de que yo le dé la palabra nuevamente a mi querida Solia. Quiero invitarles, como siempre ustedes saben, que tenemos pues mucha programación muy variada y muy rica porque nos gusta compartir aquí en las embajadas, en Bolivia, en Mérida. Y pues tenemos programas, ¿no? Tenemos programas muy interesantes. Tenemos un equipo que hacemos con Bolivia los sábados. De cada 15 días hacemos transmisiones muy interesantes con temas muy variados, pero que todos son enriquecedores y que son herramientas que nos proporcionan para tener una mejor calidad de vida. Y bueno, también en la noche de mañana, por ejemplo, sábado, tenemos Hackeando Ancestros. Solia, yo te invito a que lo veas porque, bueno, va a estar buenísimo porque vamos a hablar de
digo, ya viene, se festejó aquí en México, fue el Día de la Constitución mexicana, y nosotros dijimos, bueno, vamos a tomar este nombre y vamos a constituir, pero nuestra libertad. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Cómo se hace? ¿Realmente eso se puede? Digo, se armó el debate y se va a armar en mañana, así que lo vean también, y todos los programas. Solia, tú tienes tus programas también, que te busquen en redes sociales. Ya no voy a hablar más, te quiero ceder la palabra ya para despedirnos y nos comentes dónde te pueden localizar. Bueno, muchas gracias, querida Maggie. Pues no, Maggie tiene su valor aquí. Ella es la que prácticamente me ha impulsado. Todos los que somos generadores de contenido, siempre necesitamos una persona que tenga la visión. Y yo aquí siempre agradecida con Maggie, que ha tenido la visión de crear este espacio. Yo en un momento se me ocurrió, pero no me ponía las pilas porque me hacía falta alguien que me ayude con la estructura, la programación, el detalle. No es fácil. Por eso cuando en un teatro puede recibir muchos aplausos el artista, pero al final, el cierre de broche de oro y de pie, siempre se va a aplaudir con más fuerza al productor, al que está detrás de bambalinas, al que no se le ve el rostro muchas veces, a veces no se le conoce la voz, pero es quien está viendo todos los detalles. Ninguno de nosotros podemos brillar si no tenemos un productor detrás, así que muchas gracias, querida Maggie, eres una gran productora. Y decirles que compartan este programa, compartan, es una bonita manera de aprender la historia. Revisa los otros programas que tenemos, atento que muy pronto vamos a abrir nuestra plataforma de Hackeando Ancestro, donde vas a tenerlos todos ordenaditos y pues vas a poder aprender de una manera muy interesante. Síguenos en cada programa, vamos a hacer un resumen anual muy próximamente, vamos a hacer también paneles y escríbenos. ¿Qué personaje te gustaría? ¿De qué país nos ves? ¿Qué personaje de tu país se habla muy poco para que podamos investigar? ¿Quién crees que tiene una gran enseñanza para la humanidad para que nosotros lo podamos hackear? Y si tú en algún momento tienes sugerencias y aporte, pues escríbenos con mucho gusto. Síguenos, Maggie Cabezas, Solia Centeno, no es más que nos tagues en Google, en Facebook y nos vas a encontrar. Muchas gracias. Así es, querida Solia, muchísimas gracias. Y así como mencionas, también yo quiero agradecer, ¿no? Por supuesto, Connie Balcázar, que es la directora de Embajada, que nos permite estas plataformas, y Areli, que está en producción en estos momentos también, de los audiovisuales y toda esta parte técnica también, agradecerle su participación. Pues bueno, ya no nos queda más que despedirnos. Solia, para la siguiente también seguramente el personaje va a ser espectacular y la historia pues ni se diga, así que ya no puedo esperar a que pasen 15 días más, 30 días más, ni sé, se me va el tiempo como agua, pero bueno, síganos, que vean las programaciones, tiempo antes les vamos avisando, y pues pueden seguir también en las embajadas todo lo que es el calendario de programas. Así que, pues bueno, nos despedimos. Solia, hasta la próxima, nos vemos, chao. Gracias. Gracias.